Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este meetup, que es de los que la gente se apunta y viene, ¿no? Porque ya solamente falta gente sentada en las escaleras. ¡Qué éxito! Qué gusto da que Python se mueva tanto por aquí. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de técnicas de clustering. A ver si tengo esto puesto. Primero voy a presentar, como bien ha dicho Jaime, pues soy Ana Jiménez, soy ingeniera en informática y tengo un máster en investigación en inteligencia artificial. Durante mi vida profesional, que empieza ya a ser algo larga, no lo voy a decir, pero empieza a ser larga, pues me he dedicado a la investigación, a la informática biomédica y en los últimos años he trabajado en startups, principalmente en el área de análisis de redes sociales, procesamiento de lenguaje natural y siempre pues mucho machine learning, mucho clustering. ¿Esto se oye bien? Gracias. Y bueno, actualmente pues trabajo en una startup que cofundé hace 2 años junto a Manuel Delgado. Estamos aquí arriba en la segunda planta, es Leads Origins, y nos dedicamos a ayudar a los departamentos de marketing con su generación de demanda basada en datos. Va a ser que esto... Ah, le faltaba el on. Vale. Voy a hablar de clustering, pero voy a empezar hablando de inteligencia artificial. Bueno, porque al final, en mi experiencia en este mundo donde hablamos tanto de la inteligencia artificial, de machine learning, de las técnicas de clustering, deep learning y tal, al final empiezan un poquito a mezclarse los conceptos. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, mucha gente no sabe lo que es, hay mucho periodista de datos que habla de estos mundos y se mezclan las cosas. Y yo, personalmente, pues empiezo un poco a estar cansada de estos palabras. La inteligencia artificial, pues, como he dicho, es algo de lo que todo el mundo está hablando. Hoy en día está en lo alto del hype de Gartner, que si IBM Watson ha inventado una tecnología que es capaz de hablar con Bob Dylan sobre música y Bob Dylan no se entera de que está hablando con una máquina. Lo encontramos este palabra en todas las portadas de las revistas de tecnología. Nos habla de que si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, que si es crítica para montones de áreas hoy en día y que, bueno, que es el futuro de, en fin, todo. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una tecnología que hace a los niños, robots, querer ser humanos. Pues bueno, tal vez deberíamos empezar porque es la inteligencia. Y lo cierto es que la inteligencia es un concepto pues, difícil de definir. Sabemos a grandes rasgos las cosas que son inteligentes y las cosas que no son inteligentes, pero si nos pusiéramos a definirla, pues yo creo que nos costaría un poquito a todos definir lo que es la inteligencia. Al final, se trata de tener una capacidad para tener un pensamiento abstracto, para resolver problemas, y la capacidad de adquirir conocimientos. Pues por un poco tiene ahí esas dos componentes. ¿Y la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial no es que las máquinas adquieran conceptos abstractos. ¿Les gustaría? La verdad es que les gustaría, porque la inteligencia artificial al final son un montón de técnicas, un montón de recursos, un montón de áreas donde la computación pues, trata de imitar procesos más o menos inteligentes. Y ahí se mezclan pues, conceptos como el reconocimiento de patrones, áreas como el procesamiento del lenguaje natural, recursos como las ontologías. Hay diversos términos ahí dentro donde también pues, hablamos de inteligencia artificial. Y en concreto hoy pues, vamos a hablar de Machine Learning. Machine Learning, como digo, es un área dentro de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es igual al Machine Learning. Por tanto, yo siempre dudo de todos estos titulares donde dice que la inteligencia artificial va a revolucionar algo, porque me parece algo tan amplio que a mí, claro, es mucho menos sexy decir que un árbol de decisión pues, va a revolucionar algo, pero al final hay que acercarse un poquito al método o al modelo que se está utilizando en cada caso y no usar estos términos tan marketingianos, a pesar de que yo me dedico a ello, pero bueno, hay que tratar de oír un poquito de ello. El aprendizaje automático, si hablamos del aprendizaje humano, porque al final todos estos términos, ¿no? Inteligencia, aprendizaje, tienen una componente humana. El aprendizaje humano se trata de adquirir conocimientos en base a unas experiencias, en base a un estudio, en base a una memoria. Pero el Machine Learning pues, son una serie de métodos que inventaron unos señores hace 50 o 60 años, en su mayoría. La neurona artificial tiene más de 50 años. Técnicas como el SVM,
los clasificadores de valles, regresión logística, técnicas de clustering, son unas técnicas que se utilizaban en los laboratorios de computación que existían en los años 50, 60, 70 y que no salían de los papers de estas personas, no resolvían problemas de negocio. No se utilizaban en las empresas y, bueno, se utilizaban mucho en los laboratorios, la gente le daba vuelta a los algoritmos, a cómo podían resolver muchos problemas si hubiera datos, pero no había datos. Entonces, bueno, lo que todos sabemos que por qué ahora esto del Machine Learning pues, tiene tanto sentido es porque realmente ahora ya hay datos. Hay datos. Está el Big Data ahí, están los sensores escupiendo datos, las redes sociales escupiendo datos, todo el mundo escupiendo datos y nadie sabe qué hacer con todos estos datos. Que sí, que tenemos muchos problemas, que si almacenarlos, que si procesarlos en tiempo real, que si tal, que si cual. Pero lo cierto es que lo que nos gustaría es poder resumirlos y poder extraer alguna información importante, alguna información que nos dijese algo de qué van esos datos. Y aquí es donde entran las técnicas de Machine Learning. Las técnicas de Machine Learning son procesos que ayudan a que la máquina entienda un patrón o entienda un comportamiento dentro de unos datos. Entiende al final algo que puede o no ser una función matemática, deduce una función matemática o una función lógica, deduce algo a partir de los datos que ayudan a que la máquina pues, aprenda y entienda ciertos datos para luego ser capaz de entender datos nuevos. Es decir, el Machine Learning o hay datos para que la máquina aprenda o no vamos a ningún lado. Hay dos grandes grupos dentro de las técnicas de Machine Learning. Hay más, pero bueno, con matices hay más, pero hay dos grandes grupos, los algoritmos supervisados y los algoritmos no supervisados. Básicamente, los algoritmos supervisados, los datos desde lo que la máquina puede aprender están etiquetados. En un ejemplo de si tuviéramos todos los datos de las frutas y verduras de Madrid, pues tendríamos verde, esférico, pesa 5 kilos y es una sandía, por ejemplo. O sea, tendríamos las X, X1, X2, X3, X1 de una instancia y tendríamos la Y de ese dato. Y así con un montón de datos. De esta forma, en el algoritmo nosotros introduciríamos pues, las frutas y verduras que transformamos a un vector de característica junto con su categoría, lo introduciríamos en el algoritmo de Machine Learning junto a una serie de parámetros de configuración y tendríamos un modelo predictivo para que la siguiente vez que nosotros introdujésemos algo rojo que pesa 50 gramos y que tiene una forma piramidal, pues esto nos dijese que es una fresa o algo así. Dentro de los modelos de aprendizaje supervisado, tenemos otros dos grandes grupos, que son la clasificación, donde tenemos categorías bien definidas, categorías separadas. Por ejemplo, aquí entrarían cosas como los de las frutas y las verduras, entrarían cosas como que algo que nos encuentre una cara o no, que nos encuentre una sonrisa o no. O sea, son categorías discretas. Y luego tenemos modelos de regresión. Por ejemplo, a partir de los precios, si nosotros tuviésemos una base de datos muy grande, precios de las casas en función de número de habitaciones, metros, estado de la casa, zona, etcétera, etcétera, pues seríamos capaces de predecir un valor numérico para el precio de esa casa, por ejemplo. Dentro de los métodos de Machine Learning supervisados, pues tenemos otros palabras que no voy a entrar hoy, pero pues tendríamos el KNN, árboles de decisión, regresión logística y muchos otros más. En los aprendizajes no supervisado, por el contrario, no tenemos etiquetas para los datos. De hecho, la gran mayoría de los datos hoy en día que nosotros tenemos del Big Data, bajo mi opinión, y esto es una opinión muy personal, en su gran mayoría están no etiquetados, o sea, son datos que se escupen, se almacenan, son datos que están en los CRMs de las empresas, que están en las bases de datos, que se almacenan, y al final pues o extraemos grupos de esos datos o no sirven para nada. No tiene ningún sentido almacenar y almacenar sin tener un conocimiento sobre lo que estamos almacenando. En este tipo de algoritmos no supervisados tendríamos los datos, pero sin la categoría. Y de la misma forma, pues se lo meteríamos al algoritmo de Machine Learning junto con unos parámetros de configuración y tendríamos un modelo predictivo. De esa forma, la siguiente vez que introdujésemos un nuevo dato en el sistema,
nos diría a qué grupo pertenece dentro de este modelo predictivo. Normalmente lo que hace es encontrar grupos dentro de los datos, que son las técnicas de clustering. Hay, dentro de los aprendizajes no supervisados, pues tenemos redes de neuronas, detección de anomalías y las técnicas de clustering, que son pues, como las grandes, las gordas, que hay luego subtécnicas dentro de las técnicas de clustering y que es lo que vamos a ver ahora. Como os he dicho, las técnicas de clustering es para datos no etiquetados. Nosotros tenemos un montón de datos, no sabemos qué hay en esos datos y queremos encontrar patrones, queremos sacar alguna información, queremos resumirla, queremos entenderla. Por ejemplo, tenemos una caja de piezas de Lego o tenemos un puzzle. ¿Por dónde empezamos? Los agrupamos por colores, por formas, por colores y formas. Bueno, pues cada uno lo agrupará de la forma que mejor le venga a él para resolver el problema que quiere atacar. Al final, los objetivos de las técnicas de clustering es encontrar instancias similares y formar grupos con esas instancias, de forma que se minimice la distancia entre los elementos dentro de un clúster y se maximice la distancia con los elementos de fuera de los otros clústeres. Pero claro, clústeres, grupo, es un concepto ambiguo. ¿Cuántos clústeres hay aquí? Venga. 6. 2. Pues puede haber entre 1 y 20 puntos que hay, pues puede haber, depende al final de lo que tú quieras encontrar. Lo cierto es que de la forma que tú los agrupes y como mejor se adecue al problema que tú quieres resolver, pues así resolverás tú y así encontrarás tú los clústeres. Todo muchas veces depende no solo de la naturaleza de los datos, sino de lo que tú definas como medida de similitud entre los datos, que es algo de lo que os voy a hablar luego. Algoritmos de clustering hay varios, hay muchos. Luego, cuando hablemos de las librerías de Python que se utilizan para resolver algoritmos de clustering, pues hay como 20 métodos dentro de los algoritmos de clustering. Ninguno es mejor que otro, como todo esto del machine learning. Lo que hay que hacer es probar con los datos de cada uno y encontrar al final cuál es el que mejor te resuelve el problema que tú quieres resolver. La librería que yo suelo utilizar siempre para técnicas de clustering y para muchos temas de machine learning es el scikit-learn. Para instalarla se puede ir pasito a pasito, te instalas Python y te instalan las dependencias que necesitas, el NumPy, SciPy y luego scikit-learn, o yo me suelo instalar Anaconda. La Anaconda, que además viene con los notebooks de Jupyter y mola mucho eso, tener un entorno visual que te representa las cosas y no tener que preocuparte de dependencias, pues está muy bien. Como os decía, hay muchas técnicas de clustering. Os voy a contar 3 que son bastante distintas en el enfoque que tienen, para que veáis 3 enfoques distintos, pero hay más, que son bueno, el K-means, el clustering aglomerativo jerárquico y el basado en densidades. El K-medias se basa en el movimiento de un centroide. Nosotros al final tenemos los datos, siempre se suelen representar con puntos, aunque esto a veces lleva a error, porque hay cosas que la abstracción que nosotros nos creamos de nuestros datos, pues representar con puntos un melón pues es complicado, representar con puntos frutas y verduras pues es complicado. Pero bueno, el K-medias se basaría en definir una K, que es el número de grupos que queremos encontrar, y una distancia, que sería la distancia que nosotros evaluaríamos para saber a qué distancia está cada punto del otro. Empezaríamos fijando K centroides en el plano y asignando cada punto del plano al centroide más cercano. En el segundo paso. En el siguiente paso, moveríamos el centroide como el punto medio del grupo que se ha formado y si el centroide se ha movido respecto al paso anterior, volveríamos a iterar. Encontraríamos un nuevo centroide y así hasta el infinito, hasta que no haya movimiento del centroide o hasta que nosotros estimemos que hay un error aceptable o hasta que definamos un número de iteraciones que no sea aceptable también para nosotros.
Las desventajas del K-medias es que es muy sensible al ruido y a los outliers. Es muy sensible también a la elección de los centroides iniciales porque bueno, puede tender a mínimos locales y entonces pues, se nos van los clústeres a la mierda. Y que está muy centrado en clústeres globulares. En el scikit-learn, en la documentación del scikit-learn, pues aquí tenéis un ejemplo, o varios ejemplos sobre el K-medias, que viene bastante bien explicado, donde, vamos, esto es básicamente utilizar una librería y cambiar la K, cambiar la distancia y cambiar los datos. O sea, es utilizar una función. En el clustering jerárquico, lo que se hace es un proceso muy caro computacionalmente, pero lo que se va haciendo es, nosotros tenemos los datos representados y calculamos una matriz de distancia entre todos los datos. Ponemos los datos en las filas y en las columnas y los enfrentamos y calculamos la distancia uno a uno. Una vez que tenemos esa matriz de distancia, seleccionamos los elementos que están más cerca y creamos un clúster virtual con ellos. De forma que ese clúster virtual pues serían los elementos que nosotros hemos empezado a unir, por ejemplo, este, y creamos un elemento virtual que lo representa. Y volvemos a calcular la matriz de distancia con los nuevos elementos, pero ahora sustituyendo esas instancias que teníamos antes por el nuevo clúster virtual. Por eso es un proceso muy caro computacionalmente, porque en todas las iteraciones hay que ir recalculando las distancias con todos los elementos de nuestra base de datos. Al final lo que resulta es un dendrograma, donde todos los elementos de nuestra base de datos al final se encuentran unidos por una u otra cosa y somos nosotros los que decidimos pues, dónde cortar. Si cortamos aquí, pues tendríamos 3 clústeres. Si cortamos aquí, pues tendríamos más clústeres. Pues, depende de dónde cortemos, pues decidimos cuál es el nivel de clúster que queremos. En el clustering jerárquico, como os decía, es muy caro computacionalmente porque la matriz de distancias pues, es costosa de calcular y también es muy sensible al ruido y a outliers. Y bueno, pues hay otro capítulo dentro del scikit-learn de clustering dedicado al clustering jerárquico con ejemplos y cómo utilizar la función. El algoritmo basado en densidades, pues basado en densidades hay una serie de definiciones que hay que tener en cuenta. La densidad de un punto, que es este circulito, la densidad de un punto, que son los puntos que caen dentro de ese circulito, los puntos core, los puntos frontera y los puntos ruido. Los puntos core son aquellos que tienen una densidad mayor que una constante que definimos. Los puntos frontera son aquellos que no son core, pero que son vecinos de un core. Y los puntos ruido son aquellos que no son ni core ni frontera. Y el algoritmo lo que hace es etiqueta en un primer vistazo todas las instancias que tenemos en nuestra base de datos, como core, frontera o ruido, elimina, nos cargamos todos los puntos ruido, no nos van a servir para nada, y luego con todos los puntos core pone una arista con los vecinos entre sí. Y luego cada componente que es conexa define un clúster y los puntos frontera se le asigna al clúster más cercano. Es un algoritmo que suele funcionar bastante bien, pero tiene la dificultad de que la definición del epsilon y de la densidad pues es costosa y depende mucho de densidad variable. Si yo dentro de una misma iteración, de una misma vuelta del algoritmo basado en densidades, tengo 2 clústeres con distintas densidades, pues ahí es donde esto se la va a pegar. O todo es igual o no es igual. Y bueno, como los anteriores, pues hay otro capítulo dedicado a esto. En todos estos métodos hemos hablado de las distancias entre los clústeres, las distancias entre los nodos. Y no deberíamos dejarlo pasar. Es una de las cosas más relevantes dentro de las técnicas de clúster, cómo tú evalúas cómo 2 datos se parecen entre sí. Pues muchos de nosotros siempre tiramos de la distancia euclídea, así de primeras. Tú tiras de la euclídea, x cuadrado, tal, pero ¿realmente eso tiene sentido? Pues no lo sé. Hay muchas otras medidas que siempre hay que tratar de evaluar porque a lo mejor funcionan mejor para el caso concreto en el que tú estás funcionando. La distancia euclídea, la distancia Manhattan,
Levenstein si tratamos de datos numéricos, o luego hay otras distancias pues que se basan en cuando tus datos son conjuntos, la intersección, la unión, Jacquard, etc. O distancias pues, propias. ¿A qué distancia están estos dos datos? Pues no lo sé. No lo sé. Eso me lo preguntaba un amigo que tuvo que hacer para un máster un proyecto de fin de máster donde él quería pues crear grupos con los coches que se habían comprado y en España. ¿No? Él tenía una base de datos de los coches españoles y quería encontrar el comportamiento o quería encontrar grupos. Pero es que, claro, si tú no defines una distancia entre estas cosas, pues el algoritmo de por sí no te lo va a encontrar. Tienes a lo mejor que decirle que el rojo y el blanco están a distancia 2, o yo qué sé, me lo estoy inventando. Pero vamos, que en estos términos de distancia muchas veces hay que ponerse creativo. Y muchas veces, muchas veces no, siempre hay que conocer el dominio y saber qué es lo que te interesa a ti buscar. Esto es una foto porque hay veces que lo que te interesa es buscar las piezas por color, o buscar las piezas por forma, o buscar lo que a ti te interesa buscar. La medida de distancia la tienes que evaluar tú. Como os decía, los métodos de aprendizaje no supervisado, las técnicas de clustering, pues al final, dentro de un proceso de machine learning, son esta parte de aquí. Lo que nos dan es un modelo predictivo, nos dan una serie de grupos, pero no interpretan los grupos. Nosotros al final tenemos un montón de clústeres, pero luego somos nosotros los que nos tenemos que meter en esos clústeres y decir qué significado tienen, o bien usando ya una clasificación o algo más estándar para poder representar ese grupo que hemos creado en algo más definido y más conocido. Y la parte, a pesar de que lo que hemos visto hasta ahora son estas piezas los modelos de clustering, es muy importante, que si no, no tendríamos nada, los parámetros de configuración, cómo transformamos las características de nuestras instancias a datos con los que luego la máquina pueda jugar y cómo transformamos ese clúster a una mejor representación, muchas veces luego entendible por un humano, que si no, no podemos entenderla. Y en estas 4 partes es donde hay que ponerse creativo. En las técnicas de clustering, muchas veces pienso que con las técnicas que existen actualmente, pues que si el K-medias, el basado en densidades, el jerárquico, y hay otros 20 más, es suficiente. Muchas veces se adecuan esas técnicas a los problemas que existen, pero donde está el verdadero problema es en encontrar una verdadera representación que funcione para cada uno de los casos en los que tú quieres jugar. Y ahí es donde el ingeniero o el data scientist, o llamémoslo hoy en día como queramos, es donde se tiene que poner creativo. Como conclusiones de mi charla, que al final pues necesitamos datos limpios, no solo limpios, sino que vayan a resolver el problema que queremos resolver, o sea, que estén formateados para resolver el problema que necesitamos resolver. Necesitamos recursos para luego transformar esos datos o esos clústeres a una representación que nos sirva para algo, que nos diga, aquí están las piezas rojas, aquí están las piezas de 1×8, o aquí está lo que sea. Necesitamos probar y probar y probar y probar una medida de distancia y probar con los parámetros. Y necesitamos Python. Si queremos ladrillos, pues como todas las librerías. Los ladrillos tenemos el scikit-learn, que se adecua a una serie de problemas, nos resuelve los problemas cuando los datos tienen determinado formato, y si no necesitamos queremos construir otra cosa que no se pueda construir con los ladrillos que nos proporciona el scikit-learn, pues necesitaremos arena y agua. Es decir, conocer el algoritmo e implementar nosotros el método, implementando la distancia, la representación de los datos y el algoritmo completo. Y ya está. Nos vamos de tiempo. Muchas gracias, Ana. ¿Alguna pregunta? Hola, gracias por la charla. De nada. Y la pregunta es, ¿cómo evalúas la calidad del clustering? Hay medidas para evaluar la calidad del clúster. Hay una medida que es la medida de cohesión,
el clúster, cómo de similares son los elementos que al final tienes entre los elementos del clúster, cómo de separados están. Hay coeficientes, está el coeficiente de Silhouette, o sea, hay medidas para evaluar la calidad de un clúster, pero la calidad es otro parámetro que al final tienes que evaluar tú para el problema que tengas que resolver. No creo que haya una medida genérica para evaluar cualquier tipo de clúster. Tienes que atacar el problema concreto. ¿Puedes dar un ejemplo? ¿El qué? Un ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, tú imagínate que yo calculo utilizo un DBSCAN basado en densidades y que luego para evaluar la calidad del clúster quiero que supere una determinada densidad, todos los puntos de ese clúster, distinta a la que he utilizado para entrenarlo, el algoritmo. Pues esa podría ser una medida de calidad, si supera o no supera, el porcentaje de los puntos que superan esa densidad o no, por ejemplo. Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Hola, muchas gracias por la presentación. Y dos preguntas. La primera es, ¿los métodos que has comentado de scikit-learn te permiten introducir distancias totalmente arbitrarias? Es decir, ¿puedes definir tu propia distancia? Hasta cierto límite, hasta cierto límite. Si los datos son numéricos, o sea, si tú al final transformas los datos a números, sí. Pero en el momento que introduzcas datos distintos, ahí ya no. Vale, y lo segundo, scikit-learn es, iba a decir sencillo, pero ¿es utilizable fácilmente dentro de Spark? Pues yo creo que no. No, vale. Pero ahí me pillas, ¿eh? Me pillas. A lo mejor alguien lo sabe mejor que yo. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta? Dentro de Spark, que tienes tus propios algoritmos de clustering. Hola. Por aquí. Hola. Perdona, pero me pareció ver que la Deep Learning estaba dentro de la categoría de entrenamiento supervisado de Machine Learning. Sí. Igual y forma parte de otra charla o algo, pero a ver si nos podrías explicar brevemente por qué está ahí. Luego va a hablar Fernando de Deep Learning. Estaba dentro de supervisado, pero dentro de no supervisado también estaban las redes de neuronas, que, bueno, Deep Learning es una red de neuronas venida más. Vale, esperamos. O sea que sí, hoy en día Deep Learning está en todos los palos. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna última pregunta? Pues muchas gracias, Ana. Un aplauso, por favor. Vale. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Perdonad que hayamos tardado un poquito en empezar. Agradeceros lo dicho, el venir, y también agradecer pues, a Manu, Jaime, Marta, Alfonso, pues el poder montar esto, que bueno, vuestro grupo de Python es estupendo, en parte gracias a ellos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de Deep Learning, pero lo primero de todo, aunque me haya presentado, pues como decía mi profesor de lenguaje allá en el instituto, para definir una persona o definir una cosa necesitamos un contexto y tres nombres. En mi caso, bueno, Jaime lo ha dicho, en primer lugar soy matemático, matemático de los de tiza y pizarra, geómetra algebraico allí en Salamanca. Después me convertí en algo un poquito más prosaico, que es Data Scientist, con más aplicación técnica, y bueno, pues trabajo en Stratio. Y vamos a hablar de Deep Learning.
todo el mundo quiere Deep Learning, lo habéis preguntado antes, lo habéis comentado, Ana también lo ha dicho. ¿Por qué? ¿Y por qué funciona? Sobre todo teniendo en cuenta que son técnicas antiguas. Antes Ana nos ha mostrado pues, la neurona, la red neuronal, que son pues, de los años 60, 50, etcétera. Os mentiría si os digo que no hay técnicas nuevas, pero también os mentiría si os digo que la base es bastante vieja. Ahora funcionan, como ella también ha dicho muy bien, pues porque tenemos muchos datos y los datos, si los datos colaboran con el Machine Learning, la cantidad de datos es vital para que funcione Deep Learning. Son unos tipos de algoritmos bastante más complejos y a mayor complejidad, mayor número de parámetros que necesitan mayor número de datos para poder funcionar. Ese es uno de los motivos. Y el otro, bueno, pues quien más, quien menos por aquí, imagino que jugaréis a videojuegos. Y gracias a vosotros, entre otras cosas, pues han aparecido las GPUs que se especializan en cálculos matriciales, que es justamente lo que este tipo de algoritmos requiere. Bien. Vosotros veis aquí dos formas geométricas totalmente diferentes. Seguramente si tuviéramos un algoritmo cualquiera de Machine Learning nos podría decir que son distintas, ¿verdad? Si nos interesa. Porque ¿hasta qué punto nos interesaría que distinguieran entre estos dos perros? ¿Los veis igual de diferentes que lo anterior? Cada algoritmo, y si sois data scientists lo sabréis, trata de buscar, en una representación, trata de discernir o de predecir, o en el caso del clustering, perdóname Ana si lo digo muy tontamente, de agrupar. Deep Learning tiene la particularidad de que trata de representar. Y representar, si preguntáis a un data scientist cuál es una de las partes de su trabajo más bonitas o más difíciles y más creativas, seguramente será pues, una parte que se hace, esa que ella decía también. Tenéis que ser creativos con las instancias. Tenéis que ser creativos a la hora de crear variables. Si yo os digo que vamos a trabajar con personas, siempre pongo el mismo ejemplo, y tenemos como datos de personas su altura y su peso. Entonces a alguien se le puede ocurrir dividir la altura entre la masa, no sé si hay algún cuadrado por ahí, pero bueno, es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal puede tener un alto valor predictivo, a lo mejor para saber si esa persona puede tener mayor predisposición a tener un infarto o cualquier otro tipo de valor médico. Esa parte de generar variables, que digo que es tan creativa, es muy complicada. Es una representación de la realidad. Es tratar de coger nuestros datos que están en un espacio y llevárnoslos a otro espacio totalmente distinto, de manera que desde ese espacio se nos genere algo que nos funcione para nuestro objetivo. Por ejemplo, como decíamos antes, si lo que queremos es tratar de definir si una persona es probable que tenga un infarto o no. En un espacio más grande de variables lo tenemos muy claro. En el espacio primero es más difícil. Pues Deep Learning hace esto de manera automática. Os voy a poner un ejemplo de este tipo de representaciones. Os pido perdón con antelación porque normalmente no me sale nunca a la primera, ni a la segunda ni a la tercera. Hablaremos después de qué es una red neuronal, ¿vale? Esto es una red neuronal. Es una red neuronal muy particular que trata de identificar números manuscritos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una serie de representaciones y aquí podemos dibujar un número, que voy a intentar que me salga. Bien. De momento va. Veis que esto es un 9. He hecho un 9 un poco particular y lo he hecho adrede. Vale, ¿qué podemos ver aquí arriba? Bueno, pues tenemos esta primera es mi dibujo y veis que los puntitos activos, los puntitos activados
las neuronas activadas son las que están más azulitas, ¿de acuerdo? En esta primera capa de neuronas tenemos que hay algunas que están especialmente activas, ¿no? Aquí podríamos decir que esta primera capa nos está tratando de buscar las líneas verticales o quizá un poco torcidas. Perdón, horizontales, siempre me lío. Estas sí son verticales. Aquí tenemos otro tipo de líneas horizontales diferentes y conforme vamos subiendo, conforme vamos adentrándonos en nuestra red neuronal, vamos teniendo representaciones más complejas. Aquí, por ejemplo, es una mezcla de todas las anteriores que, si os soy sincero, no se me escapa. Pero en realidad lo que tratamos de hacer conforme nos metemos en nuestra red es buscar qué nos puede definir que sea un 9. En este caso, pues un 9 tiene una circunferencia y por debajo tiene un rabito. Pues a lo mejor lo que podemos estar definiendo aquí arriba, en esta última capa, es que este es un indicador de la circunferencia, este es un indicador del rabito, este es un indicador de que está cerrado por arriba, ¿vale? Esa es la idea, esa es la representación. Tenemos aquí una serie de features que están basadas en lo que vamos a hacer al final. Y para que veáis un poco eso ilustrado, vamos a ver si me sale otra vez a la primera. Este 9 que tiene esta parte de aquí lo he hecho adrede para tratar de transformarlo en un 3. ¿Vale? Vamos a ver si ahora, bueno, veis que nos lo ha identificado como un 9 como primera opción y después como un 8. Bueno, esto se parece un 3, vamos a ver si está de acuerdo, parece que sí. Y habréis visto como algunas de estas han cambiado. Aquí no teníamos dos azules seguro. Es posible que una de estas identifique que esta pequeña circunferencia no sea del todo circunferencia, sino que esté abierta. Eso es lo que hace el Representation Learning, tratar de buscar ciertas representaciones. Bueno, y diréis, bueno, estos dibujos, tanto o los perros dan un poco más igual, pero son un poco feos, ¿verdad? O sea, estos seguramente que no los he buscado en un buscador de imágenes y que seguramente no han pasado por diseño. Pues sí, los he buscado en un buscador de imágenes, pero después los he procesado. No sé si se ve bien desde ahí. ¿Veis algunos puntitos por aquí? Ojos. ¿Se ven bien los ojos? Efectivamente. Esta es una imagen que ha sido procesada con una red neuronal. Si os suena Deep Dream trata de, dentro de las representaciones, buscar lo que sus subcapas ven. Esta red en concreto estaba entrenada con animales. Entonces, lo que mi red está buscando en esta imagen son animales y los trata de ver en ciertos sitios. Aquí vemos, pues esto podría ser alguna clase de pez, podría tener aquí una boca, etcétera. A lo mejor se ve mejor en la anterior. Bueno, aquí tenemos unas rocas con ojos, ¿no? ¿Veis? Ese tipo de representación que se hace porque está acostumbrado a entrenarse con animales y los busca. Tampoco trucado, ¿vale? No todas las redes entrenadas con animales buscan animales aquí. Está trucado para que aumente las posibilidades de verlos. Bueno, y hemos hablado de redes neuronales. Redes neuronales proviene de neurona. La gracia es que tratamos de emular de alguna manera, o nos inspiramos, mejor dicho, en el cerebro, en las estructuras que tenemos en el cerebro. Y bueno, no podríamos hablar del cerebro sin hablar de Cajal. Este dibujo de Cajal, pues de hace mucho tiempo, podéis ver que tienen, bueno, cierto núcleo, digamos, aquí, que podría ser lo que llamamos el núcleo, y tiene además una conexión, digamos, más gruesa y otras conexiones más finas hacia abajo, las dendritas y el axón. De manera que la información a la neurona llega a través de las dendritas, como en estas flechas de aquí, y sale para comunicarse con las siguientes neuronas mediante el axón. Este axón estaría comunicado con la neurona siguiente. Dendritas, axón, y la transferencia se llama sinapsis. Bueno, la idea subyacente al Deep Learning es tratar de emular el cerebro, o
inspirarse en el cerebro, pues repito, con este tipo de estructuras. ¿Vale? En nuestro caso, pues una red neuronal es parecida, aquí lo hemos girado un poquito y tenemos, bueno, pues este sería el núcleo, el cell body, y aquí nos llegan los impulsos. Estos impulsos pues vienen, en nuestro caso, con unos pesos. Como podíamos ver en la imagen del principio, teníamos que ciertas neuronas estaban más o menos excitadas y esas son las neuronas que nos van a transmitir la información. Aparte de esos pesos, pues tenemos una función de activación, esta F de aquí, que pues determina si esta neurona se activa o no. Esta función de activación es interesante fundamentalmente porque nos va a permitir adquirir capacidades no lineales. Si todo fuera lineal, al final lo que estaríamos haciendo sería una regresión lineal y queremos ser capaces de algo mejor. Entonces le añadimos funciones de activación que sean no lineales. Bueno, las neuronas, por supuesto, se agrupan en capas. Las capas, antes de esto, tenemos la capa del input, que es donde tenemos nuestro conjunto de datos, lo que le entra a la red, una capa oculta, o N, y una capa de salida. Dependiendo de lo que queramos, tendremos más o menos neuronas en cada una de las capas. En este caso parece que es una clasificación, porque tiene dos neuronas de salida. ¿Cuándo se vuelve esto deep? Bueno, pues es algo muy relativo, igual que Big Data. ¿Cuándo empieza el Big Data? Bueno, esto se vuelve deep cuando le añadimos capas y cuando le añadimos complejidad. Estaréis de acuerdo conmigo en que esta red es más compleja que esta anterior, a priori, teniendo en cuenta que fueron las mismas activaciones y demás. Entonces, bueno, pues podríamos decir que esta de la derecha es más deep que la de la izquierda. ¿Y cómo funciona esto? ¿O cómo se entrena esto? Bueno, pues como en toda empresa, especialmente en una empresa piramidal, hay tres funciones. Está la producción, la evaluación de los resultados y culpar a los curritos. Las redes neuronales funcionan así. Tienen una fase de forward propagation, que el equivalente en la empresa sería la producción. Empezamos con un input, la gente va trabajando capa por capa, y llegamos al final y producimos una salida. Ahora viene la parte en la que el presidente de la empresa se sienta con los inversores y evalúa los resultados. ¿Cómo lo estamos haciendo de bien? Por regular. Siempre hay algo que mejorar. Entonces se evalúan esas performances con una función de coste. Como todo en esta vida, depende de una función de coste. ¿Qué queremos mejorar? Pues queremos reducir el error a la hora de clasificar imágenes, como en el caso anterior. Pues cada vez que nos equivoquemos en una imagen, hay algo que hacemos mal. Es una medida simplemente de lo que funciona mal. Y acordaos de que en cada una de estas conexiones había una serie de pesos. Pues esos pesos van a ser los que vamos a tener que, en la parte de backpropagation, modificar. Estamos echándole las culpas a alguien. ¿Quién ha sido el culpable? Le preguntan al presidente de que esto no funcione. Pues seguramente los directores de proyecto. ¿Los directores de proyecto quién ha sido el culpable? Pues seguramente el Service Delivery. Pues el Scrum Master, pues hacia abajo. Y al final pues vamos cambiando todos los pesos en función de quien tenga más o menos la culpa. Todo esto de una manera totalmente de alto nivel. Se ha definido una función de coste y esa culpa se reparte en base a las derivadas. Esto es algo bastante básico de una red neuronal normal. Bueno, hay una serie de funciones de activación. Podríamos hablar de la sigmoide, de la ReLU. No me voy a entretener en estas partes técnicas. Si queréis después me preguntáis, porque creo que igual os resulta un poco aburrido. Vale. Antes de pasar a la parte de la demo, vamos a ver una serie de aplicaciones que tiene Deep Learning. Hasta ahora más o menos sabemos que funciona en base a neuronas y que, bueno, pues no es nada demasiado novedoso porque son cosas de los años 50 seguramente. ¿Pero qué se puede hacer? Bueno, pues fijaos en esta imagen.
que es un autobús amarillo, hay césped, hay una carretera. Bueno, pues una aplicación para esto, Deep Learning, es que yo pueda coger esta foto, se la pase a mi algoritmo y mi algoritmo me describa mediante letras lo que hay. Ahí lo dice. Un autobús amarillo conduciendo por una carretera con árboles verdes y hierba verde por detrás. ¿Vale? Pues esto se puede hacer mediante una serie de redes convolucionales y LSTMs, que son un tipo de redes utilizadas para generar texto, permiten hacer este tipo de descripciones. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, seguro que habéis oído hablar de el premio de Netflix de recomendador, aquel famoso. Si os gusta un poco Machine Learning, seguro que os han contado la historia. Bueno, pues parte de los algoritmos que estaban son Restricted Double Machines, que son una clase de redes neuronales basadas en sistemas de energía y, bueno, se utilizaron mucho en el ganador de aquel premio. También tenemos otra cosa que para mí es sorprendente. Mediante esas redes que os decía LSTM también se pueden generar guiones de películas. Hay un corto llamado Sunspring. Por favor, si tenéis 10 minutos que perder de vuestra vida, miradlo, es gracioso, es muy aburrido, pero es simpático el ver. Está entrenado con películas de ciencia ficción, pues de las antiguas, Star Wars, Dune, bueno, ese tipo de películas, y es un corto de unos 10 minutillos con 3 personajes que son comunes en toda la película y bueno, es divertido. Y luego, por último, pues también otra de las aplicaciones dentro de la parte no supervisada, modelos generativos. Esto veis que son caras que son un poco una defesio algunas, pero son caras que están generadas en base a un algoritmo. Una base de imágenes que han tenido de caras de famosos, y algunas de estas caras, por ejemplo, esta de aquí, podría pasar perfectamente por una persona real. Están generadas píxel a píxel. Hay alguna más, a ver si la ve aquí mejor. Esta, por ejemplo, también podría ser real. Hay algunas que están un poco de aquella manera, pero bueno, esto lo he entrenado yo en mi casa durante 1 hora. Tampoco es el estado del arte realmente. Esos modelos generativos, bueno, Generative Adversarial Networks y Variational Autoencoders. Muy interesante. La parte no supervisada de Deep Learning está muy en pañales, muy en pañales, pero es capaz de hacer este tipo de cosas. Bueno, ¿y cómo trabajamos todo esto? ¿Qué tiene que ver con un meetup de Python, ¿no? Bueno, para trabajar Deep Learning hay muchos frameworks. Podríamos hablar de TensorFlow, que yo creo que había otro meetup aquí detrás, y seguro que podéis preguntarle después a la salida. También CNTK, Theano, si os gusta, siento daros la noticia de que han dejado de desarrollarlo. Hay muchos. Nosotros nos gusta TensorFlow fundamentalmente porque bueno, fue liberado por Google, tiene una comunidad muy grande y pues es de los que en los benchmarks siempre están por arriba. Todos esos frameworks, bueno, algunos, tienen en común que existen unos metaframeworks que nos permiten acercarnos a ellos con mayor facilidad, y uno de ellos es Keras, ¿vale? Keras y el cuerno es porque Keras significa cuerno en griego, creo, y en teoría en la Odisea había 2 puertas, una de marfil y una de cuerno, y los que entraban por la puerta de Keras eran los justos y los que entraban por la puerta de marfil eran los malos. Bueno, ¿qué tiene Keras que sea interesante para nosotros? Pues que es muy amistoso para usarse, mucho más cómodo que trabajar con TensorFlow. No tiene placeholders, no tiene ese tipo de variables que sean más feas. Nos abstrae bastante del problema de TensorFlow para acercarnos a TensorFlow. Hay muchos backends que puedo utilizar. Aquí hablaba de TensorFlow, CNTK, Theano, y que además
permite la modularización dentro de los modelos. Habéis visto que antes hemos hablado de un modelo que tenía 1, 2, 3, 7 capas. ¿Qué pasa si yo el día de mañana quiero coger una capa más y añadirla en el medio? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el número de unidades de una capa? Pues se puede hacer de una manera más o menos sencilla volviendo a entrenar el modelo. Y por último, bueno, pues que se puede trabajar muy bien desde Python. ¿Vale? Eso, Python es un lenguaje que nos gusta a los data scientists porque es bastante sencillo, tiene una comunidad grande, tiene scikit-learn y estamos acostumbrados a ello, y el que quieras esté desde Python pues es algo importante para nosotros. Pero bueno, hasta aquí pues mucho rollo, mucha teoría, muchas diapos, algunas bonitas, la mayoría feas, pero me gustaría enseñaros, si soy capaz de mover el ratón, una pequeña demo de esto funcionando, ¿vale? No sé si conocéis, ahora lo pongo más grande. ¿Se ve bien desde ahí? No, ¿verdad? ¿Los de atrás lo veis correcto? ¿Sí? Vale, es una pequeña demo. He tratado de reproducir este modelo. ¿Vale? No estoy muy seguro de que haya utilizado la función de activación correcta porque no lo veo, pero he reproducido aproximadamente este comportamiento para que veáis cómo funciona por dentro. Bueno, está entrenado con imágenes de dígitos, como lo que tenemos aquí, pues este 3, por ejemplo, que son 28 por 28 y un único filtro. Un único filtro quiere decir que no tenemos colores, es simplemente blanco y negro. Entonces, el objetivo de este modelo pues, es tratar de predecir a qué se parecen los números manuscritos. Y lo vamos a hacer pues, extrayendo características del número de abajo, como está en ese dibujo. Vale. He tratado de poner los imports según lo vayamos utilizando para iroslo explicando mejor. Bueno, olvidaos de momento de este batch, si queréis luego os lo comento en privado. Número de clases 10, por supuesto, tenemos 10 números, entonces hay 10 clases. Una epoch es cada vez que le enseñamos todos los datos al algoritmo, ¿vale? Hemos elegido 10, pues sinceramente porque me ha funcionado más o menos bien, y aunque seguía mejorando, creo que es un número bastante redondito. 28 por 28 las columnas y las filas de la imagen. Bueno, Keras tiene algunos datasets y podemos hacer un import del conjunto de train, el conjunto de test, ¿vale? Que como sabréis, pues, para poder demostrar cuándo funciona bien un algoritmo necesitamos un conjunto de entrenamiento y un conjunto en el que lo testamos. El de test es en el que vamos a ver cuánto es la performance, cuánto es nuestro error, cuánto es lo bueno. El Xtrain pues, es la propia imagen y el eTrain es la etiqueta. De manera que en este caso pues, el Xtrain son cada uno de estos píxeles y el eTrain, pues, yo quería pintar un 3, así que es un 3. Vale. Bueno, esto me lo podría saltar. Esto podría funcionar perfectamente con Theano en vez de con TensorFlow. La manera de enfrentarnos a los datos es mediante tensores. Si hay algún físico en la sala, sabrá explicaros en pocas palabras que un tensor es como un array multidimensional. ¿Vale? Añadimos dimensiones a lo que teníamos en la cabeza como una matriz y en este caso pues vamos a trabajar con dimensión 4. Que dependiendo de si estamos utilizando Theano o TensorFlow, el input se lo tenemos que pasar en un orden o en otro. ¿Qué vamos a hacer? Estarían peleados. En nuestro caso es este de abajo, TensorFlow. Entonces, nuestro conjunto de entrenamiento está en el formato número de ejemplos y filas, columnas y el canal, ¿vale? Para que pueda funcionar bien. Simplemente es así.
¿Qué más hacemos? Bueno, las redes neuronales trabajan mucho mejor cuando los datos, ciertas redes neuronales, en concreto esta, trabajan mejor cuando los datos están, en cierto modo, normalizados. Así que lo que tratamos de hacer es, en lugar de que vayan la intensidad del píxel de 0 a 255, pues vamos a hacer que vaya entre 0 y 1. ¿Vale? Por eso lo dividimos entre 255 y lo transformamos en un entero. Como veis, bueno, pues tenemos 60.000 imágenes, 28 por 28, con un único filtro y nuestro conjunto de test tiene 10.000. ¿Vale? Esta transformación es una transformación estándar de scikit-learn, en la que en lugar de decirle mi etiqueta predecir es un 3, mi etiqueta predecir es un 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. O sea, lo ponemos como un vector de dummies, ¿vale? Y ahora ya viene el momento en el que definimos el modelo. Vale, venimos aquí. ¿Cómo tenemos nuestro modelo? Bueno, pues tenemos aquí una primera capa. En este caso es una capa convolucional, ¿vale? Si queréis luego os explico un poquito más sobre qué es una capa convolucional. Esencialmente lo que trata de hacernos es, si hay algún ingeniero de teleco por aquí, lo sabrá bien, pues mezclar un poquito los datos, reducirlos de alguna manera, teniendo en cuenta una serie de operaciones que se hacen entre ellos, ¿vale? Reducirlos propiamente dicho es esta operación de aquí, la siguiente capa. Se llama max pooling, perdón. Esto es un max pooling en el que está tomando, aquí sí que está haciendo una reducción, si está cogiendo 4 elementos, está tomando su máximo para transformarlo. ¿Por qué se hace esto? Pues esto se hace sobre todo para que si tenemos un 3 aquí centradito o tenemos un 3 ligeramente hacia la izquierda, no haya diferencias. Acordaos del perro del principio, el perro estaba girado, pero es la misma idea. Si tenemos el perro un poco movido, no va a cambiar la imagen. En estas dos primeras capas más o menos sí se ve claramente lo que hace, pero bueno, pues después deciros que esta es otra convolucional, otro pooling, y luego lo transformamos en un único vector. Aquí ya no hay convoluciones ni nada, es una capa de red neuronal estándar, otra, y finalmente tenemos la salida. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la manera de generar un modelo en Keras, ¿vale? En Keras hemos importado pues secuencial, convolucional, pooling, denso, ahora os explico lo que es, y aplanar. El modelo es algo secuencial, definimos de manera genérica cómo va a ser el modelo, le añadimos una capa convolucional con una serie de parámetros, el tamaño del kernel, los strides, la función de activación. Acordaos que al principio os decía tipos de funciones que nos ayudan a tener no linealidad. Y en este caso, pues la primera tiene que tener cuánto es el input shape. Esto es únicamente necesario, obligatorio más que necesario, en la primera capa. Luego le hemos añadido un max pooling, que es lo que os decía, con un pool size de 2,2 y stride 2. Luego, si queréis, os explico en detalle estos parámetros. Otra convolución, otro pooling y el flatten. El flatten es, tenemos estos elementos de aquí, pues ahora lo que vamos a hacer es aplanarlos. Entonces los vamos a tener todos en una única capa recta. ¿Vale? Este es el flatten. Luego le añadimos una densa de 120 unidades, otra densa, y por último tenemos la última densa con el número de clases que queremos. Pensad en este dibujo. Aquí tenemos el número de clases y solamente queremos que se nos active más la neurona que se refiere a la clase que queremos predecir. ¿Vale? Así funciona. Pues así hemos definido nuestro modelo y antes de poderlo entrenar necesitamos compilarlo. ¿Compilar lo que es? Pues añadirle metaparámetros, como por ejemplo la función de coste, esa reunión del presidente con el consejo de inversores, el tipo de optimizador que vamos a utilizar y bueno, esto es un añadido para ver qué tal va según lo vamos entrenando. Ya una vez que está compilado lo podemos entrenar. Lo vamos a entrenar durante 10, le vamos a mostrar los datos 10 veces
le vamos a dejar que nos muestre los resultados y vamos a utilizar un conjunto de validación que es ese testing que hemos definido antes. ¿Vale? Bueno, pues entrenamos, veis cómo el accuracy en el train pues es de 0,9 en el primer epoch, que es algo pues bastante bueno. En el validation es todavía mejor, 0,96, y veis cómo estos valores casi en todas van subiendo. Me atrevo a decir que en todas. Bueno, en el testing a veces disminuye, es que habíamos empezado con un testing demasiado bueno para él al principio, pero bueno, nos quedamos al final con una accuracy de 0,98, 0,9888. ¿Esto qué quiere decir? Pues que acertamos en un 98,8% de las veces el número que nos muestran con la imagen. Como habéis visto, es una configuración relativamente simple. Son 5 capas, ninguna tiene más de... Bueno, al final tenemos 120 y 100, pero conseguimos una accuracy bastante alto. Nuestro error en test es 1,12 y en realidad deciros que esto es una auténtica mierda, porque el estado del arte es 0,21% del error. De cada 10.000 muestras del testing, el estado del arte falla 21. Esto además es superior al nivel humano. Si enseñas a una persona 10.000 muestras de dígitos manuscritos, seguramente fallará más de 21. Ahora mismo, en este conjunto de datos, del MNIST, pues un algoritmo relativamente sencillo de Deep Learning puede ser mejor que la performance humana. Y bueno, como curiosidad, enseñaros también que hemos tardado en entrenarlo. Sí, se me había olvidado. Hemos tardado en entrenarlo. Aquí tengo una GPU, pero es malilla. Aquí he tardado, cada epoch os va poniendo lo que tarda. 19 segundos, 12 segundos, 10, 9, 10, 10, 10. Bueno, esto es porque es una red relativamente pequeña. En redes más grandes pues puede tardar cada epoch minutos, incluso horas, ¿vale? Entonces es muy interesante poder salvar el estado de los pesos de la red. Y para eso Keras tiene dos maneras. Tiene pues, salvar los pesos, salvar el modelo completo, por supuesto, para cargarlos otra vez en Model y cargar el modelo completo. ¿Vale? Si hiciéramos esta línea de aquí, voy a poner Model 3 porque Model 2 ya está definido, espero que falle. Ha fallado. Model 3 quería decir. ¿Veis? No le ha gustado. No le ha gustado porque está tratando de cargar los pesos únicamente como si fuera un modelo completo. ¿Vale? Esta es una de las cosas que tiene Keras bastante interesantes, que os capacita grabar los pesos, reutilizar los modelos, a la hora de productivizarlos siempre es más interesante. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, amistosamente os responderé y si no me gusta la pregunta os soltaré al escupefuego. A ver, por ahí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Yo lo que quería saber, bueno, yo tengo conocimiento de ciertos tipos de redes de neuronas, desde que nació pues, lo que era el perceptrón, luego el perceptrón multicapa, las redes de base radial, y una que tiene un nombre muy gracioso, que son los mapas de cojón, que son utilizados precisamente para las imágenes, pues si no recuerdo mal, son inmunes a las traslaciones y a la escala, es decir, que podemos reconocer números con pocos píxeles o con un mayor número de píxeles, es decir, imágenes más grandes o más pequeñas. ¿Realmente qué tipo de red de neuronas estás utilizando? ¿O qué utiliza Keras por debajo? A ver, puedes elegir el tipo de red que quieras. Yo le he estado añadiendo, cada capa la configuraba a mi manera. En este caso ha sido una convolucional.
Han sido redes convolucionales. Redes convolucionales. Vale, es que esas no las conocía. Entonces... Las redes convolucionales se utilizan mucho para imágenes. Es lo que os trataba de explicar con pues, los píxeles. Tienes tu representación. Si te saco el dibujo mejor, y así no... Ves aquí que trata de... Las extracciones son bastante visuales. Cuando me refería a la representación, ha representado aquí una línea vertical. A partir de este píxel de aquí, de uno de estos 6 filtros, está generado en base a los, creo que son 25 de abajo. ¿Vale? Una serie de operaciones matemáticas con ello, lo sube arriba, en este caso va a ser 0 porque todos son 0, pero seguramente en estos de aquí tenemos algo diferente. ¿Vale? Eso es una convolucional. Si quieres trabajar con secuencias, pues puedes utilizar redes recurrentes. Si quieres hacer algo de relativamente no supervisado, algo generativo, puedes trabajar con GAN. Por cierto, es una cosa muy bonita, son 2 modelos que luchan el uno contra el otro mientras entrenan. O puedes utilizar autoencoders. Los autoencoders también se pueden utilizar para la compresión. Depende de el problema que quieras abordar. Hay veces que hasta una fully connected, que es como un perceptrón grande, te puede servir para el resultado que quieras. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, que bueno, básicamente esto es muy artesanal, sigue siendo muy artesanal, dependiendo del tipo de dominio en el que quieras trabajar. Sí. Estaría más recomendado el trabajar en una o en otra. Luego, bueno, ahora me ha venido a la memoria también para el tema de las series temporales, las redes recurrentes, las NAR o las NARCs. Y estas convolucionales, entonces, para imágenes también son, pues, digamos, que puedes hacer, tú lo has hecho de 28 por 28, creo, píxeles. Sí, es el estándar del MNIST para no hacer transformaciones. Y tú, una vez entrenada esa red, si tú escogieras a lo mejor tu dominio que fuera de 50 por 50 píxeles, ¿te reconocería también? ¿Tendría ese escalado? ¿Sería capaz de...? ¿O tendrías que reentrenarla? Tendrías que reentrenarla porque tu input está cambiando. Es como si a un algoritmo de Machine Learning normal, que está acostumbrado a tener peso y edad, le añades también altura. Pues seguramente el propio algoritmo cambiará. Hay cosas, la parte de Transfer Learning, en la que utilizan todo el conocimiento que tenemos de nuestra red 28 por 28, pues le añadimos los nuevos datos con que nuestra imagen sea más grande y trabajamos sobre ello. Y luego tendrías la versión cutre, que sería reducir tu foto de 50 por 50 a una de 28 por 28, que eso lo puedes hacer de una manera más o menos artesanal o más o menos compleja. O sea, que quieras aún a un montón de redes, de tipos de redes de neuronas que puedes utilizar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Lo del dragón era broma, ¿eh? No me voy a comer a nadie. Tenemos tiempo para una pregunta más. Aquí tenemos una. Hola, gracias por la charla. Yo te iba a preguntar sobre cómo se relacionan entre sí Scikit-learn, Keras y TensorFlow. Scikit-learn es, digamos, un conjunto de... Va a ser muy burdo esto que voy a decir, pero es un conjunto de algoritmos genéricos de Machine Learning. La verdad es que no he abordado redes neuronales desde Scikit-learn nunca, pero creo que sí que tienen algunas cosas. Keras es un metaframework. ¿Y qué cojones es un metaframework? Pues es una capa que facilita el uso de un framework, que es TensorFlow. TensorFlow es el que lleva toda la carga de cálculos por debajo que haces con tus tensores, con tus redes, con tu todo. Lo hace TensorFlow todo. Pero tienes a Keras aquí encima y Keras hace que te entiendas mucho mejor con TensorFlow y que puedas hacer cosas de una manera humanamente más simple. Si quieres aprender TensorFlow o lo que te interesa es la parte más programática, vete abajo. Pero si lo que quieres es hacerte independiente a las complicaciones que pueda tener, Keras te facilita la vida bastante.
Vale, entonces, por lo que has dicho, los modelos de redes de neuronas no los sacas de scikit-learn, los sacas de TensorFlow. Lo saco de TensorFlow, sí. Vale. ¿Y se puede utilizar uno de scikit-learn con Keras o no? Que yo sepa, no. Vale. Pero no te lo digo con seguridad. O sea, yo no lo he utilizado nunca. Vale, gracias. Y teníamos una última, que si es cortita la pregunta y la respuesta, nos da tiempo por ahí delante. Oído cocina. No. Cuando estás diseñando estas redes, normalmente sabes lo que haces cuando dices, pues quiero añadir más capas, o quiero que estas capas sean más anchas, o quiero que la función de activación sea esta otra, o el optimizador sea este otro. O se va probando y se va probando y se va probando. Lo normal es probar, pero cuando eres un poco viejo, más o menos sabes por qué te están fallando las cosas. Con un compañero, justo hoy hemos estado comentando, oye, este tipo de redes yo no las he trabajado nunca, voy a probar esta configuración. Y me dice, prueba a hacer esto, en vez de ser 200-200, pruébala en 250. Yo digo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo has visto? Tú pruébalo. Y ha funcionado perfectamente, mucho mejor que el anterior. O sea que al final pruebas mucho y ciertos tipos y aprendes tú por la red. Cierto tipo de datos funciona mejor con cierto tipo de estructuras. Pero sí, es un... Sí, bien. Gracias.